ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Se acabó el verano, ha vuelto marzo y con él no solo el trabajo del Congreso Nacional, sino también el ADN Legislativo. Soy Juan Espinosa. Bienvenidos. ADN Legislativo. La semana estuvo marcada por una cantidad impresionante de sucesos, de los cuales consideramos conveniente resumirlos en dos. El lunes a las 4:30 de la mañana aproximadamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, dio a luz a su primer hijo, Borja. Es el primer hijo de la diputada comunista y de su pareja, el diputado socialista Tomás de Rementería, un nacimiento que se produjo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Sin embargo, unas horas más tarde, Cariola volvería a hacer noticia ya no por su bebé, sino por una investigación de la Fiscalía Regional de Coquimbo en su contra. La presidenta de la Cámara de Diputados entregó su teléfono celular a funcionarios de la PDI menos de 4 horas después de haber dado a luz, e integrantes de su familia entregaron, entre otras cosas, un computador en su domicilio en la comuna de Providencia. Todo esto en una investigación que se deriva del caso Clínica Sierra Bella, donde, recordemos, se investiga el proceso a través del cual la Municipalidad de Santiago, dirigida en ese entonces por la también comunista Iracy Hasler, compró a un valor sobreabultado un recinto para convertirlo en una clínica municipal. ¿Qué tiene que ver Cariola en todo esto? En un principio se mencionaba que la legisladora estaba vinculada porque de ella habría salido la idea de una clínica municipal para mujeres. Sin embargo, conforme han pasado los días, también hemos sabido que la vinculación de Cariola tiene que ver con solicitudes a su compañera de partido y alcaldesa de Santiago para favorecer a empresarios chinos a la hora de tramitar patentes, en este caso de alcohol en centros comerciales, que estaban impagas y que finalmente no se terminaron otorgando. Sin embargo, la Fiscalía, dentro de las razones que le entrega el tribunal para proceder en contra de Cariola, estima que hay un abuso por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados de su vínculo con la exalcaldesa de Santiago. Todo esto además ocurre cuando Cariola no solo enfrenta un periodo de postnatal, que la va a tener durante un buen tiempo fuera de sus funciones legislativas en el Congreso, sino también a puertas del cumplimiento del acuerdo administrativo, que indica que la presidenta de la Cámara de Diputados, el 15 de abril, debería presentar su renuncia a la mesa directiva para un nuevo proceso administrativo en el último año de la legislatura. Al principio del procedimiento contra Cariola se generó una serie de cuestionamientos, partiendo por la forma, el momentum, el timing en el que se utilizó este procedimiento, cuando era más que sabido que Cariola estaba próxima a dar a luz. Los cuestionamientos vinieron desde el gobierno, con la ministra Antonia Orellana, con la exministra Carolina Toá, con los llamados incluso desde el Ministerio de Justicia a que la Fiscalía Nacional actúe sobre la base del apego a la Constitución, algo que fue respaldado por el fiscal nacional Ángel Valencia en un horario muy particular, del que después les voy a hablar. Yo me quisiera remitir a las explicaciones o a las aclaraciones que ya transmitió el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, respecto de la oportunidad y las circunstancias por las cuales la diligencia tuvo que realizarse respecto a la que afectó a la diputada Carol Cariola en la forma como se realizó. Esta declaración del fiscal nacional ocurrió a las 5 de la tarde con 10 minutos. Pero volvamos con Cariola. Conforme han ido pasando los días, el tono y la crítica han ido mutando. Hay un sector político que plantea que Cariola debe renunciar anticipadamente a la presidencia de la Cámara de Diputados para no poner en peligro la institucionalidad de la segunda corporación del Poder Legislativo Nacional. Es decir, para que no entren funcionarios de la PDI a allanar la oficina de la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay otros que plantean que Cariola no debería renunciar. Y hay otros que recientemente empiezan a reconocer que están dispuestos a una moción de censura a Cariola, que a esta altura en el historial gana 2-0. Se recordarán ustedes en el resumen que hicimos del año 2024 que Cariola superó 2 mociones de censura en su contra. Escuchemos las reflexiones del diputado Jorge Brito del Frente Amplio, Henry Leal de la UDI y a Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano.
Los delitos que se están investigando son delitos gravísimos y que todas las partes tienen que colaborar. Debiese evaluar seriamente la posibilidad, tal vez, de adelantar su salida. Creo que sería prudente por el bien de la institución. Las cosas van a terminar dándose solas y ella va a terminar teniendo que renunciar a su cargo de presidenta. Solo para cerrar por este capítulo el caso Cariola. Este es un conflicto donde se cuestiona la probidad y la transparencia de autoridades del Estado de Chile. Recordemos que hay una legislación que se llama la ley del lobby y donde el gobierno ha planteado el año pasado hacer modificaciones a la ley del lobby para que hayan distintas características nuevas que de alguna manera obliguen a la transparencia de nuestras autoridades. Sin embargo, les invito a escuchar las palabras de Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. Casos como este reafirman la necesidad de modernizar la ley del lobby para que asegure que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para presentar sus intereses ante la autoridad sin privilegios. La iniciativa que hoy se tramita en el Congreso innova al incluir la intermediación para conseguir reuniones como una actividad que debe registrarse. Sin embargo, excluye la obligación de registro de reuniones entre autoridades, lo cual no parece razonable en casos como los que hoy son noticia. En un hecho que evidentemente esperamos el gobierno y el Congreso se pongan de acuerdo para modificar. ADN Legislativo. ¿Se acuerdan que hace unos segundos les conté que la declaración del fiscal Valencia fue a eso de las 5:10 de la tarde del martes? Bueno, a la misma hora, la ministra Carolina Toá anunciaba su salida del Ministerio del Interior para competir por la presidencia de la República. Todo cuando se hacía más que evidente que una de las figuras más esperadas para esta campaña se descartaría de la carrera. Hablamos de la expresidenta Michelle Bachelet, quien finalmente lo hizo efectivo el día miércoles, diciendo que no iba a competir. Todo esto generó un movimiento logístico, político, electoral, no solo dentro del gobierno, que finalmente dio luz verde para la salida de Toá y para la asunción de Álvaro Elizalde, quien ahora es el ministro del Interior, dejando la Secretaría General de la Presidencia. Volvamos al anuncio de Bachelet. Su descarte no solo deja offside a algunos bloques políticos que esperaban y que de alguna forma dependían otra vez de su decisión de competir por la presidencia de la República, sino también porque hay una frase de Bachelet que es una suerte de piedras en la mochila de una cruz que tienen que cargar muchos políticos a esta altura del baile. Porque Bachelet estima, a la hora de declinar en su candidatura presidencial, que deben ser otros los que deben asumir liderazgos en nuestro país. Tengo la convicción que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. En nuestro sector hay personas muy valiosas y capacitadas que sabrán defender las demandas que el pueblo chileno anhela y merece. Y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido. Solo en el Congreso Nacional hay varios interesados en competir por la presidencia de la República. Por una parte están el diputado Félix González del Partido Ecologista Verde, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, Vlado Mirosevic del Partido Liberal y Johannes Kaiser del recientemente oficializado Partido Nacional Libertario. Para los de izquierda, la salida de Bachelet y la llegada de Toá a la carrera presidencial indican una sola cosa: que tiene que haber una elección primaria en el sector. El presidente Boric ya ha pedido que las primarias sean lo más amplias posible. Sin embargo, hay un sector que mira diferente. La Democracia Cristiana plantea que no se debe hacer una primaria entre el socialismo democrático, la DC, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Vamos a escuchar al presidente de la Falange, Alberto Undurraga, y a la respuesta de la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Nosotros trazamos un camino, fuimos criticados en ese momento por proponer dos primarias distintas, lo digo con todas sus letras, nosotros no iremos a una primaria con el PC porque tiene un proyecto distinto al nuestro, absolutamente inamovible. Creo que eso sería un error para el sector, para el centro izquierda y la izquierda, creo que sería un error ir separados porque en este momento tenemos que construir la mayor unidad posible. Faltan algunas semanas para que se puedan tomar el resto de decisiones que faltan en materia política respecto de lo que vayan a hacer las otras colectividades. Sin embargo, hay una consigna fundamental en la derecha, y es que la elección no está ganada. Escuchamos al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
Hay muchas personas al interior de nuestra coalición que dan la elección presidencial por ganada y la verdad es que eso es un error gigantesco. Toa, si se convierte finalmente en la candidata de gobierno, va a ser una candidata muy difícil de vencer. Anotemos en los calendarios, el 15 y 16 de marzo, el Partido Socialista y el Frente Amplio tienen que resolver qué camino van a tomar en esta elección presidencial, si van a levantar una candidatura propia o si se van a plegar a alguno de los candidatos que ya han dicho estar disponibles. Y lo que sigue después es cómo va a ser el mecanismo de cara a esta famosa primaria que debería ocurrir a mitad de año y que debería dar por lo menos 1 o 2 candidatos en la centroizquierda para la primera vuelta de mitad de noviembre. ADN Legislativo. Con esto termina la primera semana del mes del año en el Congreso Nacional, que tiene una particularidad. Técnicamente, esta semana ha sido la última del año legislativo. Sepan ustedes que los periodos legislativos van de 11 de marzo a 10 de marzo. Por ende, la próxima semana, técnicamente, empieza el último año de esta legislatura. No nos olvidemos que en la mitad de noviembre, en elecciones generales, hay que elegir a la totalidad de la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado, en un año que va a ser movidísimo, no solo en temas legislativos, no solo en temas políticos, sino también en temas programáticos, porque ya le anticipo que la presidencia de la Cámara de Diputados es ampliamente apetecida como una vitrina mediática fundamental para quienes quieran ser reelectos en la Cámara o ir al Senado o incluso competir por la presidencia de la República. No nos olvidemos que el Senado también tiene que elegir a su mesa directiva conforme a estos acuerdos administrativos. Pero claro, al ser cada uno de los diputados de la República un candidato en sí mismo, ya sea en el Congreso o a la presidencia, le anticipo que vamos a escuchar en el transcurso de este tiempo una cantidad impresionante de propuestas. Algunas pueden ser muy interesantes, pero le apuesto que muchas no lo serán para nada. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.